Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, chicos. Un favor, estoy teniendo problemas con el audio de la computadora. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, se le escucha bien, doctora. Ya, bien. Vamos a empezar la clase. Por favor, a los que han entrado en la parte del chat, llenen su nombre completo y en el identificador, por favor, cambien sus nombres y sus apellidos, por favor. ¿Alguien que me diga dónde nos hemos quedado la anterior clase? Buenos días, doctora. En la anterior clase nosotros pasamos solamente un repaso para el examen. Entonces tenemos que empezar un nuevo tema. En la clase de práctica. No, en la clase teórica, perdón. En la práctica, porque estamos ahorita en la práctica. El examen de hemograma. En la clase práctica hemos dado el examen de hemograma. Ya, bien, entonces tenemos que comenzar otra vez desde cero. Bien, entonces, como ya están todos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, las clases son hasta el día viernes 21, pero no se olviden que el viernes 21 es feriado. Entonces, esta clase del día viernes, que nos toca a las 7 de la mañana, la vamos a reponer el día sábado, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes puedan dar su examen final de práctica 1 fisiología. El detalle es el siguiente, necesito que me digan la hora en la que ustedes están disponibles a partir de que sería el único, el único horario. A las 11:50. No, mentira, a las 10:30. A No partir tenemos de clase. a partir de las 10:30, chicos. ¿Qué día pueden? Doctor, en el sábado no tenemos clases, ningún horario. Entonces creo que es posible a las 10:30. Bien, entonces, como no opinan, sábado 7 de la mañana, el examen final, ¿ya?
sábado 22 a las 7 de la mañana, el examen final con el 3.2. Doctora, ¿no me escuchó? No te escucho nada. ¿Me dices? Yo opiné. Yo dije que en sábado no tenemos clases ni ningún horario. Entonces, 10:30 sería posible. Ya, ¿sabes? Aquí ahorita me estoy fijando, tengo reposición con el... ¿qué grupo es este? Con el 4.2 a las 10:30. Tiene que ser 7 de la mañana, el sábado. Tranquilo, entonces. Ok, sábado 7 de la mañana, dan el examen y se retiran, ¿ya? Voy a anotar, espérenme un segundito. Doctora, en Dime. la teórica, tenemos quedado con una fecha del día 17, marcado para una clase práctica de reposición igual. Sería lunes 17. Esa es con la de ustedes, del viernes, Sí, del 3-2. viernes 21, ¿verdad? Sí. Sí, ya no se va a hacer esa directamente el sábado, porque Ah, si ya, no, entonces, tendría que tomarles examen el jueves, o quieren dar examen el ya. jueves. No, Entonces ya es está bien, preferible el entonces. sábado, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Ya. Bien, entonces ya hemos quedado. Les voy a pedir un favor. Estoy con problemas en mi computadora en el audio, nuevamente. Si quieren hablar, levanten la mano para que yo suba el volumen de la computadora, ya, porque estoy desde mi celular utilizando el micrófono. Entonces, si quieren hablar, por favor, levanten la mano, así yo los puedo escuchar y habilito el micrófono de la computadora. Bien, entonces, no se vayan a olvidar, el examen final es este sábado 22 de junio a las 10, perdón, a las 7 de la mañana. Dan el examen y se van. Bien, ese examen, como todos los exámenes, son por 15 puntos. Entonces, ¿de dónde van a salir los otros 15 puntos? De lo que avancemos el día de hoy, de lo que avancemos el día de mañana y el día jueves van a dar examen de estos dos temas que vamos a dar examen, perdón, de estos dos temas que vamos a avanzar el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? El examen que demos el día jueves de la siguiente semana, que es el 20, son de los temas que vayamos a avanzar el día de hoy y el día de mañana. Entonces, cada práctica, cada examen va a valer 15 puntos. El examen vale 15 puntos y el otro examen vale 15 puntos. Bien, ¿de dónde van a salir los temas? Los temas ya no van a salir del cuadernillo de práctica, van a salir del temario de fisiología teórica. Por ejemplo, si ustedes o con ustedes habíamos terminado el tema 27, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a avanzar el tema 28 y mañana vamos a avanzar el tema 31. Entonces, del tema 28 y del tema 31 van a dar examen el día jueves en la mañana. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Levanten sus manos, por favor. No, doctora, entendí todo. Súper, gracias. Dime, Román. Doc, según yo recuerdo, habíamos quedado en el tema 26 o 27, ya no entramos. No sé si 27, pero hemos terminado o no, o no, con ustedes. quedamos a la mitad. Dijo que estaba unido el 26 y 27 y solo Sí. terminamos con el examen. 26, entonces hemos quedado 27, ¿nos toca? Sí, según yo, ¿no? Los demás no sé si están de acuerdo. Podemos hacer, entonces no hay ningún problema. Igual el 26 es muy cortito. Perdón, el 28 es muy cortito. Bien, entonces vamos a quedar desde el 27, 28 y 31, ¿ya? Porque hay tiempo todavía, hay tiempo, no se preocupen de eso, hay tiempo.
El detalle es el que quiero que entiendan de que ya no hay más práctica. Directamente vamos a unir la teórica con la práctica y la nota práctica va a salir de estos temas que avancemos en la teoría que también les va a servir para práctica, ¿ya? Entonces, el examen final es el día sábado 22 a las 7 de la mañana de todo lo avanzado, desde la práctica 1 hasta la práctica 10, incluidos los temas 27, 28 y 31, ¿ya? Las notas de dónde van a salir prácticas estas, de los exámenes que vayamos a dar el jueves hasta donde vayamos a avanzar hoy día y mañana con ustedes. Hoy y mañana es puro avance, no hay examen, ¿ya? Directamente el día jueves de la siguiente semana. Entonces eso es todo con ustedes. Les voy a compartir la pantalla, por favor. Perdón. Bien, entonces vamos a avanzar desde filtrado glomerular que va a entrar al examen final, ¿ya? Bien, el filtrado glomerular ya saben que es uno de los pasos para formar orina. Y en realidad el filtrado glomerular, chicos, no se vayan a olvidar que es el primer paso. Es el primer paso del filtrado, perdón, de la formación de orina. Esperen. Ya está. Bien, es el primer paso para la formación de orina, chicos, y comienza con la filtración de varias sustancias o grandes cantidades de líquido, nos dice. ¿Desde dónde? Desde el glomérulo, que es un conjunto de arteriolas que están conglomeradas hacia la cápsula de Bowman, ¿ya? Eso es importante. Entonces, como filtramos nosotros absolutamente todo, bien, como nosotros filtramos absolutamente todo, atiendan por favor, necesito dos cosas. Ya sé que el primer paso para la formación de orina es la filtración glomerular. Para que ocurra esta filtración glomerular, además de los componentes anatómicos que son el glomérulo y la cápsula de Bowman, necesito dos componentes funcionales y aquí es donde entra fisiología. Para que esta filtración glomerular pueda funcionar, necesito el equilibrio hidrostático y coloidosmótico y necesito el coeficiente de filtración capilar. Este equilibrio hidrostático y coloidosmótico que ustedes están viendo como primer punto es la relación de la cantidad de líquido que está en el glomérulo y la relación de la cantidad de líquido que está en el coloide. No se vayan a olvidar que el coloide es la parte del plasma que nosotros tenemos. ¿Y dónde tenemos plasma? En el glomérulo, ¿ya? Entonces, esta presión nos va a determinar que nosotros podamos hacer un filtrado glomerular. Y el coeficiente de filtración, ¿qué es el coeficiente de filtración capilar? El coeficiente de filtración es el resultado de todo lo que nos está filtrando algo. Esto es pregunta de examen por si acaso, nuevamente. El filtrado glomerular, todo lo que se filtra gracias a estos dos factores, es de 120 ml minuto y en total filtramos 180 litros día, ya 180 litros día. Esto es pregunta de examen, no se vayan a olvidar. Estos 180 litros día nos dicen que el flujo glomerular, perdón, que el filtrado glomerular ocupa alrededor del 20%. El 22% de todo el gasto cardíaco se lo lleva el corazón, perdón, el riñón. Entonces, de este 22% que se lo lleva el riñón, 20%, chicos, es del filtrado glomerular y 2% me quedará entonces para los demás pasos de formación de orina. No se vayan a olvidar. Cuidado, se confundan con que el filtrado glomerular es alrededor del 22%. No, es solamente el 20%, porque el 22% le pertenece a todo el riñón. La membrana capilar glomerular, esta es
este es un acercamiento, si quieren un zoom, miren, todo este es el glomérulo, la cápsula de Bowman, y si le hacemos un zoom a los capilares, vamos a tener que tienen fenestraciones o como unos pequeños poros, ¿ya? En la parte en la parte de la membrana basal del endotelio. ¿Para qué? Para que estos sirvan como barrera de filtración para las proteínas plasmáticas. Bien, la membrana del capilar glomerular. La membrana del capilar glomerular, que sería esta parte de acá, estamos hablando de esta parte de acá, nos dice que la capacidad de filtrarse los solutos se relaciona inversamente al tamaño. Los solutos es la parte sólida de una solución. Entonces estaríamos hablando de toda esta parte sólida que existe en estos espacios entre los capilares glomerulares. Bien, ¿qué pasa entonces acá? La capacidad de filtrarse de los solutos es inversamente proporcional a su tamaño, nos dice. Miren, el agua es una sustancia que no va a pesar mucha cantidad de masa molecular y tiene una capacidad de filtración 1. El sodio pesa un poco más y tiene una filtración 1. En cambio, la albúmina, ya saben que es la proteína más grande del cuerpo, es una proteína bastante pesada, tiene una capacidad de filtración todavía mucho más retardada. ¿Ya? Entonces, todo lo que vayan a filtrar tiene que ver con con el tamaño o con la carga o con el peso. Mientras más grande, mientras más voluminoso, entonces tarda muchísimo más en filtrarse. Ya les había dicho entonces, determinan el filtrado glomerular. ¿Quiénes determinan el filtrado glomerular? Las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que nos dan una presión neta y el coeficiente de filtración capilar, que es el resultado para que les den la filtración glomerular. Quiero que se queden acá en el punto número 1. Ya quiero que se queden acá en el punto número 1. Por si acaso, antes de que se termine la hora, cuando se termine los 40 minutos, les voy a volver a enviar el link para volvernos a conectar. Al finalizar la clase del segundo periodo, tienen que volver a poner sus nombres, por si acaso, ¿ya? Entonces, si se están saliendo ahorita varios y planean volver después, ya no va a valer. Todo se está grabando. Y si salen ahorita y directamente entran al final para poner el nombre, entonces no les voy a tomar como asistente. El día de mañana, además, vamos a ver qué personas están habilitadas o inhabilitadas para dar el examen final teórico. Bien, volvamos. Quiero que le pongan importante atención al punto número 1 porque es la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, que ya les he dicho que es un factor funcional para que funcione, valga la redundancia, el filtrado glomerular. Estos dos nos dicen que nos dan lugar a una presión neta de filtración. La presión neta de filtración es lo que va a aguantar el glomérulo de presión. Miren, la presión neta de filtración llega hasta 10 milímetros de mercurio. Si esta presión de filtración nos dice que puede aguantar hasta 10 milímetros de mercurio de sangre que se está pasando al glomérulo, ¿qué pasará si yo paso a una presión mucho más alta con el glomérulo? ¿Qué pasa si la filtración neta, que es esta, que es la suma de todas las fuerzas de los capilares y de la cápsula de Bowman que están saliendo y entrando? ¿Qué pasa si esta presión de filtración sobrepasa a más de 20 o 30 milímetros de mercurio? ¿Qué va a pasar con el glomérulo, que es un capilar? Extravasa. Excelente, se extravasa, muy bien. ¿Por qué se va a extravasar este capilar glomerular? Se va a extravasar porque estamos pasando o sobrepasando los 10 milímetros de mercurio. Y es aquí cuando viene la parte clínica. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente mantiene durante 5 años su presión arterial descontrolada? Él maneja presiones de 160, 100 milímetros de mercurio toda la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a dañar en este paciente? ¿Cuál va a ser el efecto secundario del daño crónico de esta enfermedad de este paciente? ¿Cuál va a ser el efecto secundario o el daño más próximo que haga este paciente hipertenso, crónico, descontrolado? Daño renal. Daño renal, entonces ahí está tu respuesta. El daño renal no se hace porque la presión del paciente está elevadísima y descontrolada. Si no se hace o se da, mejor dicho, ¿por qué? Si no se da, ¿por qué?
Porque una vez que la presión arterial esté elevada, todos los tipos de presiones de todos los capilares que maneja el cuerpo sobrepasa la cantidad. Y no es que eso va a sobrepasar la cantidad terminando el año o en un mes, no. Esta presión de filtración neta va a empezar a trabajar con más cantidad de presión durante un tiempo, pero va a llegar un tiempo en el que esta presión de filtración haga una extravasación de los capilares glomerulares. Y no es porque ya no pueda soportar la presión, simplemente es por la degeneración fisiológica que todos nosotros hacemos. Por ejemplo, si un paciente que es sanito va a hacer una degeneración fisiológica a sus 40 años, pero si es, o a partir de sus 40 años, pero si es un paciente con hipertensión arterial descontrolada, este paciente va a hacer una hipertensión, perdón, va a hacer una degeneración ya patológica empezando los 40 años. Entonces, lo primero que se va a dañar son los capilares que soportan menos presiones. ¿Qué capilares soportan menos presiones? Los glomerulares y los retineanos del ojo. Por eso es que los daños colaterales de una hipertensión descontrolada son estos dos tipos de problemas, oculares y renales. No se vayan a olvidar porque se sobrepasa la capacidad de presión. Una vez que nosotros tenemos estos factores que favorecen el aumento o la disminución de filtración glomerular, sabemos que el aumento de la presión hidrostática capilar aumenta la filtración glomerular. Esta presión hidrostática se puede dar de dos maneras, de manera fisiológica y de manera patológica. ¿Alguien me puede decir un aumento de la presión hidrostática para que aumente su filtración glomerular? Si de manera normal ustedes filtran 180 litros día, ¿me pueden decir un factor fisiológico para que aumente la presión y aumenten esos 180 litros día de filtración glomerular? Dime, Willer. ¿La hormona diurética podría ser, doctora? Sí, de manera patológica sí podría ser. Ahora de manera fisiológica, porque estamos llevando fisiología y empato, en fisiopato van a. De manera fisiológica, ¿cómo puedes aumentar tu filtrado glomerular? ¿Qué tienes que hacer? Alguien que me diga para pasar. De manera fisiológica, ¿cómo aumento el filtrado glomerular? De manera fisiológica. De manera patológica ya, Tamara ya nos dijo. De manera fisiológica. Dime, Fabio. Actividade física, doutora? Excelente. Hacer una actividad física aumenta el filtrado glomerular. Y la diferencia con la patología que nos dijo Tamara es la siguiente. Si yo aumento la presión hidrostática y por ende aumento la filtración glomerular de manera patológica, entonces va a haber más daño, más envejecimiento glomerular, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque se está sobrepasando la carga de presión de filtración glomerular. En cambio, de manera patológica, de manera fisiológica, ya sea que hagamos ejercicio o cuando yo les hago tomar 2, 3 litros de Powerade al día, van a ir a orinar y las presiones nuevamente van a volver a lo normal. No es que se van a dilatar todo el tiempo, entonces las nefronas van a tener más tiempo de vida saludable, ¿ya? Entonces, pueden haber factores que aumentan o disminuyen la filtración glomerular. Un factor que disminuya la filtración glomerular de manera fisiológica o patológica. Ya hemos visto qué factor. Ahora otro fisiológico. Ahora otro que disminuya fisiológico o patológico. Un factor fisiológico o patológico que disminuya la filtración glomerular. Dime, Fabi. La disminuição de flujo sanguíneo. La disminución del flujo sanguíneo, muy bien. Una hipovolemia va a hacer que tu que tu filtrado glomerular disminuya. Otro que es muy frecuente es la deshidratación. Ya les he dicho, cuando ustedes están deshidratados ya es patológico. Cuando ustedes tienen la necesidad de decir, no he tomado agua en todo el día, necesito tomar cualquier líquido, entonces ya es una deshidratación. Por ende, el filtrado glomerular ya ha disminuido. Entonces, son todos esos factores que disminuyen la capacidad de filtrado glomerular.
Generalmente, los factores que disminuyen la capacidad de filtrado glomerular son netamente patológicos. Los que aumentan o disminuyen pueden ser fisiológicos o patológicos. Bien, vamos a medir la presión hidrostática del capilar glomerular. Para que la presión hidrostática de todo este capilar glomerular pueda resistir, necesitamos tres cosas. Necesitamos presión arterial, necesitamos la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. Todo esto nos va a dar una sumatoria de 60 milímetros de mercurio. Y ahorita me van a decir entonces, pero doctora, ¿dónde entra los 10 milímetros de mercurio? Los 10 milímetros de mercurio es todo lo que está pudiendo soportar este glomérulo con esta cápsula de Bowman. En cambio, los 60 milímetros de mercurio solamente está hablando de qué? Solamente está hablando de los capilares glomerulares, nada más. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo meter muchas cosas a la filtración teniendo presiones elevadas, porque el glomérulo o el capilar me va a aguantar hasta 60 milímetros de mercurio. Pero si yo ya quiero filtrar todo, yo quiero filtrar todo de este capilar a este líquido, ya no voy a poder porque la presión disminuye. Entonces, donde viene la falla es en la filtración, porque miren, soporta muy poquito a diferencia del capilar glomerular. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. Ya saben, flujo sanguíneo renal. El riñón ocupa el 22% del gasto cardíaco, que quiere decir en ml, 1100 ml minuto. Los dos riñones constituyen el 0.4% del peso corporal y reciben un flujo extremadamente grande comparado con otro riñón. Podríamos decir que el flujo sanguíneo renal es el primer órgano que recibe gran cantidad, pero no. Quien recibe la mayor cantidad es el sistema esplácnico y en segundo lugar viene el sistema renal, ¿ya? Este gran flujo es importante. ¿Por qué tenemos gran flujo en los riñones? Si bien tenemos muchísimos capilares y dos grandes venas y arterias, tenemos mucho flujo. ¿Para qué? Para que tengamos una cantidad elevada de plasma y este plasma pueda hacer un equilibrio en la homeostasis, en el intercambio de solutos como proteínas. El flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal se divide en dos. ¿Qué quiere decir en dos? El flujo sanguíneo renal se va a ir a la corteza y se va a ir a la médula. Miren, toda esta es la corteza y lo de aquí adentro es la médula, no se vayan a olvidar. ¿Por qué hay más flujo sanguíneo renal en la corteza? Porque en la corteza es donde está la mayor cantidad de glomérulos que estamos teniendo. Miren, glomérulo, túbulo contorneo distal, el proximal, aquí está otro glomérulo. Entonces, la corteza es quien se lleva la mayor cantidad de flujo sanguíneo. En cambio, en la médula no hay tanta cantidad de flujo sanguíneo porque están generalmente las asas de Henle y los túbulos colectores, que sí pueden tener capilares, pero no en la misma cantidad. Esto también es pregunta de examen. No se vayan a olvidar, por favor, ¿ya? Además, me dicen, pero doctora, las nefronas tan chiquititas con su glomérulo tan chiquitito, si nosotros desenvolviéramos, si quieren llamarle así, el glomérulo, hay muchas teorías que nos dicen que el glomérulo mide alrededor de 2 a 3 metros, nada más que está conglomerado. Imagínense tener 1 millón de nefronas, cada una con 2 a 3 metros, entonces sí se lleva mucha cantidad de flujo sanguíneo a la corteza renal. Entonces, habíamos visto que para generar filtración necesitamos estas dos presiones, necesitamos el filtrado, pero cuando estas dos presiones, tanto la hidrostática, la presión coloidosmótica y el coeficiente de filtración están fallando, nosotros tenemos dos tipos de control que nos va a decir, bueno, entonces yo voy a ir al rescate de estas dos. ¿Cuáles son esas? El sistema nervioso simpático y las hormonas y autacoides. Los autacoides, chicos, son sustancias vasoactivas que libera el riñón en situaciones de emergencia. Vamos a ir con cada una de ellas. Vamos a ir con el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático en el riñón solamente se activa en situaciones de daño prolongado, de daño crónico, de emergencia. De manera fisiológica tiene muy poca utilización, muy poco trabajo de manera fisiológica, porque quienes están trabajando de manera fisiológica es el filtrado, el coeficiente de filtración, la presión coloidosmótica, la presión hidrostática, ¿ya? Si hablamos del sistema nervioso, quien participa acá generando filtración glomerular es el sistema nervioso simpático.